Bienvenidos una vez más a nuestra iglesia Luz y Esperanza. Somos una familia que avanza. Qué rápido los niños se fueron y hemos quedado los que estamos acá. Se cuenta que un hombre cuyo barco había naufragado llegó a una isla deshabitada, sin saber qué hacer ni cómo sobrevivir. Este hombre empezó a construir una pequeña choza con hojas de palmeras, las cuales existían en abundancia en aquella isla. Después de mucho esfuerzo, por fin terminó su choza que lo iba a proteger de la inclemencia del clima, de los animales salvajes que existían en aquel lugar. Una tarde, después de conseguir alimento, regresaba contento a su pequeña cabaña y cuando se encontró con la terrible sorpresa de que se estaba incendiando. El hombre empezó a maldecir y empezó a decir: no es posible, no es posible. ¿Por qué Dios permite que me suceda esto a mí? Primero me quedo casi muerto en esta isla y ahora se quema mi refugio. Eran las palabras de este hombre. Sin saber cuándo, el náufrago se quedó dormido sobre la arena y después de un par de horas, una fuerte sirena de barco lo despertó y enseguida rescataron a este hombre, quien había perdido toda esperanza de volver a estar con su familia. Una vez que estaba ya en el barco, lo primero que hizo fue preguntar: ¿cómo supieron dónde me encontraba? A lo que respondieron los marineros: fue gracias a las señales de humo que usted nos envió. Al igual que este hombre, somos muchos de nosotros. No sabemos qué va a venir después y ante una circunstancia empezamos a renegar. Después viene otra situación y seguimos renegando. Solo después que hemos pasado de esta situación nos podemos dar cuenta, después de mucho tiempo, que Dios lo permitió con un fin, para poder pasarla, porque en su soberana voluntad Él quería que pasemos por esa circunstancia. Hoy veremos la vida de un hombre que después de atravesar tantas cosas, Dios trató su corazón, renovó su manera de pensar y comprendió que Dios estaba detrás de todo lo que había acontecido en su vida. Y el título de nuestro sermón es: Dios sabe lo que hace. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, el capítulo 45, de los versículos del 1 al 9. Génesis 45, de los versículos del 1 al 9. Dice así: José ya no pudo contenerse delante de todos los que estaban junto a él y exclamó: hagan salir a todos de mi lado. Y no había nadie con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Lloró tan fuerte que lo oyeron los egipcios, y la casa de Faraón se enteró de ello. José dijo a sus hermanos: yo soy José, ¿vive todavía mi padre? Pero sus hermanos no podían contestarle porque estaban atónitos delante de él. Y José dijo a sus hermanos: acérquense ahora a mí. Y ellos se acercaron y les dijo: yo soy su hermano José, a quien ustedes vendieron a Egipto. Ahora pues, no se entristezcan ni les pese el haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de ustedes. Porque en estos 2 años ha habido hambre en la tierra y todavía quedan otros 5, en los cuales no habrá ni siembra ni siega. Dios me envió delante de ustedes para preservarles un remanente en la tierra y para guardarlos con vida mediante una gran liberación. Ahora pues, no fueron ustedes los que me enviaron aquí, sino Dios. Él me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa, y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Dense prisa y suban a donde mi padre y díganle: así dice tu hijo José, Dios me ha hecho señor de todo Egipto. Ven a mí, no te demores. Padre, en esta mañana te damos gracias. Señor, te pedimos que bendigas tu palabra,
y que nos ayudes a comprenderla, que nos ayudes, Señor, a amarla, a atesorarla, y que luego, Señor, nos ayudes a poder ponerla en práctica en el momento preciso. Señor, haz tu voluntad y guíanos, Señor, por medio de tu palabra y tu Espíritu Santo en esta mañana. Te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Cuando miramos la vida de José, podemos ver que es una vida hermosa, porque uno puede ver cómo la soberanía de Dios estaba en todo. La vida de un hombre que vivía en el campo y al final terminó llegando al palacio del faraón, convirtiéndose en el segundo hombre más importante de toda la tierra en ese entonces. La vida de José se inicia en el capítulo 37. Y algo que debemos de notar, hermanos, es que cuando se escribe Génesis y cuando empieza a hablar de estos hombres de fe, Génesis le dedica 13 capítulos para poder hablar acerca de José. Inicia en el 37 y termina en el 50. Salvo un par de capítulos que hablan acerca de Judá y Tamar, y salvo de la bendición que da Jacob, son los dos únicos capítulos que en ese momento se escribe de José, pero luego vemos una gran cantidad de capítulos hablando acerca de este hombre. Él tenía 17 años, era el menor de sus hermanos, y la Biblia nos dice que su padre lo amaba más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez. Debido a esto, sus hermanos lo odiaban. Este odio se agravó mucho más cuando José contó a sus hermanos un par de sueños que había tenido. Ya sus hermanos lo odiaban, su papá lo amaba, le había hecho una túnica de muchos colores, y cuando uno miraba a sus hermanos, Jacob, sus esposas, sus hermanos iban a una reunión, tú podías diferenciar a José. ¿Por qué? Porque era el único que tenía una túnica de muchos colores. Tal vez ahora dirían, no, era una persona extravagante, ¿no? Pero en ese entonces significaba que una persona era distinta, y José amaba a José, y por eso le había hecho esa túnica. Por eso sus hermanos lo odiaban. Y ahora lo van a odiar aún más, porque José tuvo un par de sueños. Lo primero que soñó fue que él se encontraba con sus hermanos en medio del campo, atando manojos o gavillas de trigo. Y de pronto el manojo de José se levantó y quedó erguido, mientras los manojos de sus hermanos alrededor se inclinaban delante de él. Al escuchar esto, sus hermanos empezaron a renegar y se enojaron con él en gran manera y le dijeron: ¿será que vas a ser nuestro rey? ¿Será que nos vas a gobernar? Y luego, después de esto, tuvo otro sueño, donde el sol, la luna y 11 estrellas se postraban delante de él. Y ahora no fueron solamente sus hermanos, sino también su padre se había molestado y le dijo: ¿acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a postrarnos ante ti? Los sueños de José que este hombre había tenido aumentaron el odio y la envidia que le tenían sus hermanos. Y esto fue porque nació en la vejez, era el penúltimo. Su padre lo amaba tanto y esto se hacía muy evidente a sus hermanos. En esto se equivocó Jacob, porque empezó a colocaba a sus hermanos y a José. A veces nosotros como padres terminamos fallando porque empezamos a preferenciar a uno, porque tal vez se porte bien, porque tal vez es más gracioso, dicen algunos, y empezamos a dejar de lado al otro. Esto fue lo que hizo Jacob. Jacob en esta manera se equivocó, porque empezó a dar lugar más a José que a sus hermanos. Por ende, sus hermanos empezaron a odiarlo. Su padre le hizo una túnica y ahora le tenían envidia. Empieza a soñar y ahora sus hermanos dicen: ¿acaso él estará por encima de nosotros? La cosa es que esto que él soñó iba a ocurrir muchísimos años después. ¿Qué pasó después de la vida de José? Era tanto el rencor que le tenían a José que cierto día los hermanos de José estaban apacentando las ovejas de su padre. En vista de ello, su padre agarró y le dijo: José, anda a tal lugar y tráeme la información de tus hermanos y de los animales.
cuando llegó José al lugar, no los encontró. Y al no encontrarlos, José podría haber hecho algo en particular, como algunos de nosotros tal vez hayamos hecho en su momento. Al no encontrarlos, lo que él podría haber hecho es: papá, no los encontré y no sé dónde estarán tus hijos. O como a veces de nosotros, que nuestras mamás en su momento nos mandaron a la tienda y fuimos a una sola tienda y llegamos y decimos: señora, ¿tiene esto? No tengo. Y volvemos a casa y le decimos: mamá, no hay. En vez de poder ir a buscar a otro lugar. La cosa es que José, al no encontrar a sus hermanos en ese lugar, preguntó a algunos que estaban alrededor y llegó a encontrar a sus hermanos. Pero ¿por qué hizo José esto? Porque él no solamente hizo lo práctico como algunos de nosotros haríamos, porque José era obediente, porque José había recibido la indicación de su padre y él les llevaría lo que su padre había solicitado. Cuando José los encuentra, cuando empiezan a ver a su hermano de lejos, empezaron a decir: ahí viene el soñador, vamos a matarlo. Así que lo que hicieron fue quitarle su túnica de colores, vieron una cisterna, lo metieron ahí con la intención de matarlo, pero la providencia divina permitió que ese día, en ese momento, esa cisterna esté vacía. Y cuando leemos en Génesis 37, si volteamos unas cuantas páginas, en el versículo 23, ahí Génesis 37, el versículo 23 dice: y cuando José llegó a sus hermanos, lo despojaron de su túnica, la túnica de muchos colores que llevaba puesta, lo tomaron y lo echaron en el pozo. El pozo estaba vacía, no había agua en él. Como la cisterna estaba vacía y José no murió, tomaron la decisión de venderlo como esclavo a una caravana de ismaelitas que en ese momento estaban descendiendo a Egipto. Su hermano Rubén quería salvarlo. Es así que cuando él llega y no lo ve, entonces él empieza a decir: ¿cómo voy a volver así a mi padre? ¿Pero por qué lo vendieron a José a estos ismaelitas? Porque Judá, él se paró delante de sus hermanos y les dijo: hermanos, no podemos matar a José porque es sangre nuestra, es nuestro hermano. Más bien vamos a venderlo a estos madianitas que están viniendo para de esa manera no cargar con su sangre. Cuando llegamos a este episodio, hermanos, a veces nosotros en nuestra vida nos pasa como a José. ¿Y cómo nos pasa como a José? Obedecemos al Señor, pero en vez de estar bien, aparecemos en un pozo. Y cuando esperamos que aparezca Rubén para poder salvarnos, tirando de una cuerda para poder salir de ese pozo, no ocurre eso, sino todo lo contrario. Terminamos siendo vendidos a Egipto, o en otras palabras, viene otro problema peor que el anterior. Y nos empezamos a decir: no hay forma de salir de esto. Cuando ahí leemos en el versículo 28 del capítulo 37, y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y le llevaron a José a Egipto. Ahora hemos visto cómo los propios hermanos intentaron matar a José. Luego lo vendieron como esclavo. Y hermanos, es posible que al igual que José, nuestra familia nos haya hecho daño, nos haya herido, nuestros padres, hermanos, esposos, suegros, y nos hayan causado las más grandes heridas en nuestro corazón. Pero es justo en este punto, hermanos, donde las palabras del Señor salen a la luz y nos dicen que a los que aman a Dios, todas las cosas terminan ayudándoles para bien. Y esto es, a los que han sido llamados conforme a su propósito. Todo el mal que nos puedan causar, todas las heridas que nos puedan causar, al final Dios puede terminar obrando a nuestro favor, porque Él tiene el control absoluto de todo. Una vez que José llegó a Egipto, fue comprado por un hombre llamado Potifar, quien era de la guardia del faraón.
Desde el momento en que llegó José a la casa de Potifar, Dios lo prosperó en todo lo que hacía. Por esta razón, el egipcio lo hizo mayordomo de su casa y de todo lo que tenía. Lo único por lo cual se preocupaba Potifar era por la comida, porque José estaba a cargo de todos sus bienes, tierras y siervos. Si volteamos un par de capítulos, el capítulo 39, el versículo 4, dice así: halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de José estaba sobre todo lo que tenía, así en su casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Vamos a pensar por un momento, hermanos. José era hebreo y pertenecía a una familia cuya profesión era ser pastores de ovejas. El mundo de José era cuidar la tierra, los animales y los depredadores que lo acechaban. Ahora se encuentra en Egipto, la ciudad más importante del mundo en ese entonces. Y José ahora ha cambiado de cuidar los animales de la familia para estar como mayordomo y responsable de una lujosa residencia del mismo jefe de la guardia del faraón, que en ese entonces el faraón era el hombre más importante de toda la tierra. Y tendríamos que preguntarnos, cuando sus hermanos, los hermanos de José, conspiraron en su muerte, ¿acaso se imaginaron que José terminaría siendo el mayordomo? O el mismo José, cuando estaba en la cisterna y posteriormente fue vendido como esclavo, ¿acaso se imaginó lo que le iba a acontecer? Y la verdad es que no. Nadie pensaba que iba a ser vendido a la casa de Potifar. No cualquier casa, hermano, y quiero que pensemos por un momento en esto. Lo normal hubiera sido esto: su padre fue a buscar a sus hermanos, mandó a José. José hubiera vuelto y sus hermanos nunca lo hubieran vendido. Pero José fue más allá. Llega con sus hermanos querían matarlo, lo meten en una cisterna. Viene Judá y dice: vamos a venderlo. Terminan vendiendo a su hermano y llega a Egipto. Cuando llega a Egipto, este mercader o estos mercaderes lo llevan a un mercado donde iban a exponer a todos los esclavos para poder venderlos a los egipcios. Lo curioso fue que ese día fue Potifar. Lo curioso fue que ese día Potifar no escogió a cualquier otro esclavo, no escogió a cualquier otra persona. Él escogió a José. Y tal vez digamos, pero ¿por qué hizo eso Potifar? Porque Dios estaba detrás de todo esto. Y ahora José está en la casa de Potifar. Llega a la casa de Potifar, es el administrador de toda la casa. El hombre es de hermoso semblante. Y un día, cuando está solo, la mujer de Potifar lo jala para que ella pueda tener intimidad con José. José, al verse, sale corriendo, pero deja su ropa. Entonces la mujer, ¿qué es lo que hace? Se pone a gritar. Empieza a gritar por ayuda y empieza a decir: el hebreo que nos trajo, él ha querido abusar de mí, ha querido tomarme por la fuerza, y cuando yo me he puesto a gritar, este hombre ha dejado su ropa y se ha ido corriendo. Al enterarse Potifar, lo primero que hace no escucha a José, simplemente escucha a su esposa y mete a José a la cárcel. Y diríamos, ¿qué delito había cometido José? El delito que había cometido José, lo único que había hecho era serle fiel a su amo y a su Dios. Este evento, hermanos, parecería injusto de parte de los hombres y aún de parte de Dios, pero solo era un motivo para que Dios cumpla con el propósito que ya estaba destinada para la vida de José.
Cuando leemos en el capítulo 39, el versículo 21 de Génesis, nos dice: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de la que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. De pastor de ovejas a mayordomo del jefe de la guardia del faraón, del mayordomo encargado y responsable de la cárcel. Aunque José lo ignoraba, Dios lo estaba preparando para entregarle algo más grande. Dios había permitido que José fuera vendido a los madianitas. Había permitido que llegara a la casa de Potifar. Había llegado también y había permitido para que fuera tentado, y por ser fiel a Dios fue llevado a la cárcel. Cuando llegamos a este punto, hermanos, uno podría decir que Dios es malo. ¿Cómo va a permitir que un hombre que le es fiel, que es obediente, esté de problema en problema, circunstancia en circunstancia? Esto podría traer desánimo a nuestras vidas. Pero tenemos que entender algo, que si José no hubiera estado en la cárcel, este hombre nunca hubiera conocido al copero, que luego le contaría al faraón acerca de que hay un hombre allá en la cárcel que sabe interpretar sueños, y que faraón lo llamara y que lo colocara como segundo. No fue casualidad que él fuera vendido. No fue casualidad que llegara a la casa de Potifar. No fue casualidad que José fuera tentado. Y no fue casualidad también que José llegara a la cárcel. Porque cuando llega a la cárcel, se encuentra con el copero y el panadero del faraón, quienes estaban presos por alguna falta que habían cometido. Y nuevamente, lo curioso, diríamos, es que la falta que estos hombres cometieron no fue antes de que José llegara a la cárcel, ni después que José llegara a la cárcel, sino en el momento en que José estaba siendo el administrador de toda la cárcel. La historia es muy conocida por nosotros. Ambos tuvieron un sueño, los dos no pudieron luego dormir, estaban muy cabizbajos, preocupados por el sueño que tenían. José se les acerca y les dice: ¿por qué están preocupados? Hemos tenido un sueño y no sabemos qué significa. ¿No es de Dios acaso la interpretación de los sueños? Díganmelo. Y el copero le empieza a decir: yo había soñado que tenía 3 racimos, los exprimí y luego los di en el vaso del faraón. Tu interpretación es sencilla: de acá a 3 días volverás a darle al faraón la copa. El panadero, viendo lo que había sido y una buena respuesta, le dijo: yo también he tenido un sueño igual. 3 canastas tenía de pan en mi cabeza, pero venían las aves y se los comían. Y José le da la interpretación diciendo: de cierto también son 3 días, pero de acá a 3 días el faraón pedirá tu cabeza. Antes que se vaya el copero, José le dice: Señor, acuérdese de mí, porque estoy injustamente aquí en este lugar. Acuérdese de mí cuando llegue nuevamente al faraón, para ver si puedo hallar gracia alguna para poder salir de ese lugar. Y como ya sabemos, no ocurrió así. Tuvieron que pasar 2 años de este acontecimiento para que Faraón tuviese un sueño al igual que el copero y el panadero, lo cual tenía muy turbado, preocupado, y había convocado a todos los magos y sabios de Egipto, y ninguno pudo descifrar qué significaba el sueño de Faraón. Y fue en ese momento, después de 2 años, cuando ninguno en la tierra de Egipto pudo interpretar el sueño del faraón, que el copero se acuerda. No se acordó años anteriores, sino en ese momento: Señor, me acuerdo de mis malos actos que había cometido. Cuando estaba en la cárcel, había un hombre hebreo que pudo interpretar mi sueño y también del panadero, y se hizo conforme la interpretación que este hombre realizó. Ante las palabras del copero, el faraón mandó para que traigan inmediatamente a José.
Y el capítulo 41, el versículo 14, de ahí de Génesis nos dice: entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos, y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño, y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para poder interpretarlos. Notemos ahora, hermanos, José ahora está pasando de la cárcel al palacio. ¿Qué podríamos decir? Que la cárcel fue el escalón para llegar ante el rey. Si José no hubiera estado en la cárcel, él no hubiera nunca llegado a estar delante del faraón. Faraón le cuenta su sueño. Él tuvo dos sueños, le dice. Uno donde aparecían 7 vacas gordas, enormes, y luego después de estas 7 vacas flacas, desnutridas, que se comieron a las 7 vacas gordas, pero su aspecto seguía siendo el mismo. Y luego le repite acerca de las espigas gordas, con mucho trigo, y luego aparecieron otras espigas que terminaron comiéndose las otras, y su aspecto era igual. Oh Señor, solamente hay una sola interpretación para ello, y el Señor le ha revelado: van a venir 7 años de abundancia, lo cual no ha habido nunca en la tierra. Pero después de esos 7 años vendrá hambruna y escasez, por lo cual también se olvidará que hubieron 7 años de abundancia en toda la tierra de Egipto. A lo que José le dice: Señor, usted debe de colocar a un hombre sabio, a un hombre que administre todo esto. Este hombre debe almacenar la comida en los 7 años de abundancia para poder estar preparados por los 7 años de escasez y hambruna. Cuando escuchó todo esto el faraón le dijo a José y a todos los que estaban delante de él, en el versículo 38 del capítulo 41. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto, y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Cuando José fue vendido como esclavo a los ismaelitas, nunca imaginó lo que Dios tenía preparado para él. Porque en José se cumplió la palabra que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas terminan obrando para bien. Por la mente de José jamás pasó poder encontrarse nuevamente con sus hermanos. Él nunca pensó que sus hermanos iban a venir a Egipto para buscar comida. Pero ahí nos encontramos nuevamente en el capítulo 45 que hemos leído al inicio de este sermón, donde nos dice José diciéndole a sus hermanos: ahora pues, no se entristezcan ni les pese el haberme vendido. No guarden la culpa por lo que ustedes hicieron, pues para preservar vidas me envió Dios delante de ustedes. Porque en estos 2 años ha habido hambre en toda la tierra, y todavía quedan otros 5 años en los cuales no habrá no habrá ni siembra ni siega. Dios me envió delante de ustedes para preservarles un remanente en la tierra y para guardarlos con vida mediante una gran liberación. Ahora pues, nuevamente les recalca a sus hermanos: no fueron ustedes los que me enviaron aquí, sino Dios. Él me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa y gobernador sobre toda la tierra
de Egipto. Para que José llegara a pensar de esa manera, para que José llegara a tener esas cosas en su corazón, él tuvo que pasar por un proceso muy, pero muy difícil. Si tuviéramos que ponernos a pensar cada uno de los que estamos aquí, y nuestra vida fuera la vida de José, ¿creen que hubiéramos llegado hasta la casa del faraón? La vida de José marca algo muy importante. José era obediente. José le era fiel a Dios. A pesar de las distintas circunstancias en las cuales él se encontraba, José seguía buscando a Dios. Fue vendido por sus hermanos. Lo primero que uno podría hacer es guardar rencor en contra de sus hermanos. Es vendido a una tierra de la cual no conoce a nadie. Es vendido a la casa de Potifar. Podría haberse vuelto un esclavo rebelde, amargado, pero que en cambio la vida de José era una vida de sonrisa, una vida en la cual se podía evidenciar que Dios estaba con José, porque todo lo que hacía lo hacía bien. Todo lo que era colocado en sus manos lo hacía muy bien. A pesar de serle fiel a Dios y serle fiel a su amo, él no cayó en la tentación, aunque estuvo a punto de caer. Pero producto de ello, por ser fiel y obediente, terminó estando en una cárcel. Cualquiera uno podría hacer, o sea, por serle fiel a Dios, tengo que aguantar todas estas cosas. Y uno podría tirar la toalla. Pero aún en la cárcel, fue el momento preciso donde Dios también trató el corazón de José. Donde también Dios le mostró a José que no dependiera de un hombre. Porque si bien le dijo al copero, acuérdate de mi Señor, este copero no se acordó. Pero de que si alguien se acordaba de José, ese era Dios. Dios no había olvidado a José. Y en los momentos más difíciles, cuando él había pensado que toda esperanza se había acabado, fue el momento oportuno para que Dios obrase de una manera sobrenatural. Dios le envió un sueño al faraón. Y solamente había una sola persona que podía interpretar. Y esa persona estaba en el lugar, en el momento correcto. No en otro lugar, sino en ese lugar donde Dios estaba tratando su vida. Así pasa con nosotros, hermanos. Todos los días de nuestra vida pasamos por distintas situaciones y circunstancias donde tenemos que tomar decisiones. Podemos ser como José, tomar una decisión muy práctica y no llegar a buscar a los hermanos y no ser obediente al padre de José. Podríamos ser prácticos. Estoy acá, Potifar tiene todo bajo mi cargo, entonces Dios parece que me ha olvidado, entonces me voy a dar rienda suelta a mi carne y en ese momento caer. Pero José temía a Dios. José no sabía, no se daba cuenta, pero Dios estaba detrás de todo esto. José es la clave para poder darnos cuenta que Dios estaba cumpliendo lo que Dios ya le había dicho a Abraham hace mucho tiempo atrás, donde en un sueño le dijo: tu descendencia será esclavo por 400 años y luego yo de ahí los sacaré. Para que llegue ese pueblo a ser esclavo y vaya a Egipto, apareció esta hambre. Y había un hombre que era segundo del faraón, y este hombre era José. Cuando José llama a su padre para que vengan a la tierra de Egipto, junto con José fueron 70 hombres. Y cuando vemos el libro de Éxodo en el capítulo 1, nos damos cuenta que ya no eran 70, sino eran millones y millones de hebreos. Dios cumplió y cumplirá su palabra en nuestras vidas. Dios sabe lo que Él va a hacer en la vida de cada uno de los que estamos aquí. Si bien todos tenemos un mismo propósito, que es glorificar a Dios y deleitarnos en Él, pero cada uno en particular tiene algo que hacer en esta tierra. Hermanos, Dios va a hacer su voluntad en nuestras vidas. Dios sabe cómo poder tratar tu corazón, Dios sabe cómo poder tratar tu temperamento, Dios sabe cómo poder tratar tu carácter. Y si tú no quieres cambiar a las buenas, no te preocupes. Dios te va a hacer cambiar y te pondrá en las situaciones más difíciles para ver cómo tú también vas a reaccionar.
O reaccionamos como José, o terminamos fallando. Pero la Biblia es tan buena, la Biblia, Dios nos habla por medio de su palabra, diciendo que el que comenzó la buena obra, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Hermanos, Dios sabe lo que hace. Lo que te pasa en tu vida no es casualidad, no es circunstancias de la vida, no es que el mundo se ha opuesto a ti. Dios quiere hacer algo contigo y en el momento preciso Dios te mostrará lo que tiene preparado para ti. Pero para eso, séle fiel a Dios, sé obediente a Dios, corre la carrera de la fe que vimos la semana pasada, quítate de todo ese peso que te impide correr. Y aún a pesar si pasamos por situaciones difíciles, recuerda siempre lo que dice la Biblia, que a los que aman a Dios, todas, absolutamente todas las cosas, terminan obrando para bien. Dios te conoce y Dios sabrá cómo tratar con tu vida. Vamos a ponernos de pie. La vida de José es una vida de providencia divina, es una vida de soberanía de Dios y es una vida también que rompe todo esquema de cualquier persona. Porque todos pensamos que no debemos de sufrir, pero la Biblia nos muestra que por medio del sufrimiento el Señor nos va formando y nos va haciendo cada vez más y más como Él. Lo bonito e interesante de la vida de José, al igual que nuestras vidas, es que no estamos solos. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Y todo lo que hagamos, sea el Señor prosperando nuestras vidas como lo hizo con José. Que todo lo que este hombre tocaba, lo hacía prosperar en gran manera. Y la gente podía decir, Dios está con él. Padre, hoy hemos, Señor, tocado la vida de este hombre, José. Señor, un hombre por el cual tú llamaste. Tú hiciste, Señor, que él sea el hijo de Jacob. Permitiste, Señor, que fuera vendido por sus hermanos. En tu gracia, Señor, en tu providencia, permitiste que ese pozo, Dios mío, esté vacío y cayera ya. Que en ese momento pasaran, Señor, estos hombres rumbo a Egipto y sus hermanos terminaron vendiéndolos. Y cuando llega su hermano Rubén, Señor, no lo encuentra y empieza a alegar. Señor, ¿cuántas veces en nuestras vidas pasamos de situaciones en situaciones, Señor, en circunstancias? Cuando todo parecería que ya está bien, viene otra cosa peor, Señor, y empezamos a decir, ¿por qué nos pasa todo esto? En la vida de José, Señor, después que es vendido, llega a la casa de un hombre, está siendo fiel a ti, Señor, y fiel a su amo, y llega la tentación, y por ser fiel a ti, por tener temor de ti, y no caer bajo los brazos, Señor, de la esposa de Potifar, termina cayendo en la cárcel. Y otra vez, una vez más, uno podría decir y renegar nuevamente diciendo, ¿por qué me pasa esto a mí? Soy obediente, obedezco tu palabra, te sirvo, Señor. Pero lo único que me trae, Señor, es problemas. Pero, Señor, cuando vemos que después de la cárcel llegaron estos dos hombres, el copero, que tu siervo José interpretó sus sueños y en su esperanza de poder salir de la cárcel le dice a su siervo, al copero, que se acuerde de él. Y para quitarle, Señor, toda esperanza en el hombre, tuvieron que pasar 2 años, Señor, para que recién este hombre vuelva a acordarse que había un hombre allí en la cárcel. Señor, tú sabes lo que haces. Tú obras en el momento oportuno, Señor, en nuestras vidas. En cada situación y en cada circunstancia, tú vas tratando nuestra mente y vas tratando nuestro corazón, Señor. Ante cada situación difícil, Señor, tú sabes que tenemos que cambiar, que tenemos que perdonar, que tenemos que mirarte a ti, Señor, por encima de todas las circunstancias y dificultades, para poder terminar diciendo como José, cuando se aparecieron sus hermanos,
que no fueron sus hermanos quienes al final decidieron venderlo a Egipto, sino que José comprendió, Señor, que tu mano estaba por encima y que fue tu mano quien lo llevó a Egipto, que fue tu mano quien permitió que Potifar lo comprara, que fue tu mano que permitió que sea tentado José, que fue tu mano, Señor, que José llegara a la cárcel, que fue tu mano, Señor, que permitió que el copero, Señor, y tanto el panadero llegaran y tuvieran un sueño, que fue tu mano, Señor, también que el faraón tuviese un sueño y que nadie en toda esa tierra pudiese interpretar ese sueño, porque tú tenías un plan, Señor, con José y con todo el pueblo, Señor, de Israel, porque tú ibas a cumplir tu palabra. Señor, ayúdanos a entender a cada uno de los que estamos aquí que tú vas a cumplir tu palabra en nuestras vidas, que podamos aferrarnos, Señor, a tus promesas a pesar de las distintas circunstancias en las cuales podamos estar atravesando y que vienen una tras otra, y que podamos ver el cielo y poder decir que los que aman a Dios todas las cosas terminan obrando para bien. Señor, llénanos con tu Espíritu Santo y ayúdanos a confiar en ti, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Sigue obrando en nuestras vidas, Señor. Sigue formándonos a la imagen, oh alfarero, y danos la forma de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, para parecernos cada vez más y más a ti. Te damos las gracias, Padre, porque sabemos que tú harás muchísimo más allá de lo que te pedimos o queremos, porque tú produces tanto el querer como el hacer en nuestras vidas. Haz tu voluntad y glorifica tu nombre, Señor, en nosotros. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.